para el cierre de nuestro encuentro de energía nos vamos a dar un lujo. Está aquí Ricardo Arriazu. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Ustedes lo conocen, pero se los voy a presentar. Él es Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu, fundador del estudio Ricardo Arriazu y Asociados. Con una vasta experiencia internacional, se desempeña como asesor de empresas y gobiernos en varios países. Representó a la Argentina en el directorio del FMI y el Grupo de los 20. Ricardo completó estudios de grado y de posgrado en las universidades de Tucumán, Cuyo y Minnesota, y es autor de más de 40 libros y artículos. Muy bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, recuerdo hace muchos años, en realidad con la pandemia viste que todo cambió, hicimos un encuentro, el primer encuentro de energía, que era el foco en vaca muerta. Y en su momento vos nos dijiste, esta es la economía que viene. ¿Por qué? Supuestamente la cantidad de recursos de hidrocarburos que existe en Vaca Muerta es muy grande. 200 años de consumo de Argentina, lo cual le plantea a Argentina la posibilidad de autoabastecerse y exportar. Ahora, en aquel momento todavía había que demostrar que los recursos existían, porque hasta ahí eran los recursos teóricos. La experiencia demostró que la roca en Vaca Muerta es equivalente a lo mejor en Permian en Estados Unidos. O sea, los recursos están. El gran desafío es cómo lo extraes, cómo los transportas y cómo lo utilizas. Pero el potencial sigue estando. En su momento también, y esto es parte de la historia, pero vos nos aclaraste y dijiste, mira, yo soy especialista en macroeconomía, sin embargo tomo tiempo y un equipo y mucha gente dedicada a investigar Vaca Muerta por un fenómeno que es muy disruptivo. Digo, ¿cómo es tu relación con el mundo de la energía? Yo creo que es una aclaración necesaria. Yo no soy un experto en energía y respeto a los energéticos. Yo recién me entero de Vaca Muerta más o menos en el 2013 con un estudio que publica la EIA. Y digo, si esto es verdad, esto es muy importante para Argentina, puede ser disruptivo. Los expertos energéticos sabían desde antes que esto existía. Ahora, si Argentina realmente explota esos recursos, mi problema era qué beneficio nos produce y qué perjuicio. Porque existen experiencias mundiales, y por eso yo hablaba Noruega o Nigeria, o Noruega y Zimbabue, o Noruega y Angola, porque básicamente mal manejado es una maldición, no es una bendición. Entonces Argentina tiene un gran potencial que está comenzando a manifestarse, pero que todavía no está reflejado en la macroeconomía. Y por lo tanto, mi énfasis es en cómo va a afectar a la economía y cómo va a ser el desarrollo del sector. Pasó la pandemia, cambió el signo político, estamos cerca de una nueva elección y puntualmente en materia energética, hoy, ¿no? De ese diagnóstico que nos habías dado en ese contexto al día de hoy, ¿qué cambió? Bueno, nosotros tuvimos un muy mal año en el 2022. Tuvimos que importar energía neta de toda forma, o sea, gas, petróleo no importamos, fuel oil, gasoil, hulla, etcétera, por casi 6.000 millones de dólares netos. Esto es una mezcla de que hubo poca agua, poca generación eléctrica hidráulica y que subieron los precios internacionales, sobre todo del gas licuado. Desde entonces comenzó en Argentina un proceso de suba de producción. Pero esa suba se está dando básicamente en petróleo, no en gas. Fue tan importante que este año seguramente la balanza energética va a estar en cero. Nuevamente por mejoras en la producción, por aumento de la producción hidráulica y por baja de los precios internacionales. Pero acá conviene la primera aclaración. Petróleo no es lo mismo que gas. Petróleo es un commodity que se rige por los precios internacionales. Yo puedo exportarlo por camión, por barco,
por oleoducto, por lo que sea. Y esa es la razón por la cual, a pesar que Argentina supuestamente tiene más recursos de gas, lo que está creciendo es petróleo a un ritmo del 11-12% por año. En gas hay que transportarlo. Y el transporte hay dos maneras, gasoducto o gas licuado. Y ambos toma tiempo. Entonces Argentina en materia de gas es como si tuviera en la gatera. Es decir, esperando los desarrollos para poder realmente incrementar la producción. Afortunadamente, hay varios desarrollos, tanto en petróleo como en gas, que nos permiten ser relativamente optimistas con respecto a la producción futura y con respecto al sector externo. Por ejemplo, mi cálculo del valor del saldo externo energético para el año que viene son 7.000 millones de dólares positivos. Wow. Entonces, ustedes me dirán, y después 11.000 el próximo año y de ahí sigue. Es un cambio de paradigma real. Es un cambio de paradigma real. Ahora, todo el mundo se centra en el nuevo gasoducto. Yo no voy a entrar en la discusión entre los técnicos si está terminado, si no está terminado. Está. Bueno, ese gasoducto va a permitir transportar, cuando esté plenamente operativo en la primera etapa, 11 millones de metros cúbicos. Llega casi al final del invierno, en verano hay que ver qué hacemos con ese gas, pero este año me podría, en el mejor de los casos, si logro exportar lo que me sobra en verano, 800 a 1.000 millones de dólares. El año que viene, si se hace la segunda parte de la primera etapa, que son los compresores, duplica. Y luego viene la próxima etapa, que es la de llevarlo hasta San Jerónimo, que me permitiría aumentar aún más. Pero eso no es el único desarrollo. El oleoducto a Chile, que estuvo parado desde el 2006, se rehabilitó el 18 de mayo de este año. Está operando a la mitad, pero en plena operación son más de 3.000 millones de dólares de exportación de petróleo. El sistema de oleoductos de Oldelval, que ya viene ampliando la capacidad, tiene un plan que se llama Duplicar Más, Duplicar Plus, en el cual me va a llevar de 36.000 a más de 90.000 metros cúbicos la capacidad. Y todo eso va a exportación. Y cuando esté en plena exportación, son más de 10.000 millones de dólares. Y ahora surgió el tema de la reversión del flujo del gasoducto del norte. Que básicamente, para quien nos está mirando, lo que va a pasar es a partir de Bolivia. Bolivia está teniendo una declinación de su producción y eso hace que el gas que nos llega de Bolivia no le va a llegar al norte del país, ¿no? Y por eso es tan fundamental lo que contás. Es exactamente así, más la declinación de los yacimientos del norte, Campo Durán y compañía. Entonces, el problema es que hoy en día ese gasoducto transporta cada vez menos. Y eso abastece a Santa Fe, a Córdoba, a Tucumán, a Santiago, a Salta. Entonces, la idea básica, ya TGN ya hizo un pequeño bypass para llevar gas que viene del gasoducto centro-oeste hacia Córdoba. Y la idea es continuar eso, construir un nuevo gasoducto que lleve gas de Vaca Muerta hasta La Unión y de ahí, entonces, revertir el flujo, abastecer el norte, eventualmente usar los dos gasoductos que están parados, que van a Chile, llegar a Bolivia y llegar a Brasil. Ahora, para eso hay que hacerlo, que eso está en camino, y luego hay que tener el gas y el petróleo para abastecerlo. Es el incentivo para la producción, pero cuidado, cualquiera que cometa un error que haga que sacar petróleo y gas no sea conveniente, automáticamente estarían de vuelta vacíos.
Entonces, el potencial está enorme. Para que ustedes tengan una idea, para ponerlo en contexto. La cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la balanza comercial, más la balanza de servicios que incluye el turismo, más los servicios financieros, refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Entonces, refleja si un país está viviendo más allá de sus medios. En el 2001 nosotros tuvimos un superávit de casi 7.000 millones de dólares. Eso implica que el país estaba viviendo, digamos, dentro y por debajo de sus posibilidades. Obviamente con un sector que es el sector público que gastaba de más y un sector privado que por miedo sacaba la plata, digamos, y gastaba de menos. 2022 nos fuimos a un déficit de 4.000 millones. Muy poco comparado con el nivel mundial. 2023 tuvimos una sequía que nos costó 20.000 millones de dólares en el sector agropecuario. O 24.000 si lo comparamos contra lo que se esperaba. Con lo cual, este año vamos a tener un déficit de casi 10.000 millones de dólares. Si el niño aparece, la cosecha es normal, se van a dar en conjunto una gran cosecha con la reversión del sector energético, el mayor superávit comercial de la historia y una posibilidad para Argentina espectacular si sabemos aprovecharla. Lo bueno, Ricardo, de lo que planteas es que después de tantos vasos vacíos, hay una expectativa, ¿no?, que excede la agenda de cortísimo plazo y que tiene que ver con ese país de largo plazo. Digo, ¿cómo estás viendo esta dualidad entre el corto plazo con un escenario electoral, con lo que implica en materia económica, y el largo plazo con esta oportunidad que estás planteando de cara al futuro? Todo lo que acabo de hablar es por la naturaleza y los recursos naturales. Muy poco que ver con la política. Ahora, la política lo puede aprovechar o lo puede desaprovechar. Argentina es famosa por perder las oportunidades. Yo lo que estoy diciendo, mire, Argentina tiene un montón de problemas. No tiene grandes desequilibrios macros. Los tiene, pero no son grandes. Lo que tiene es un gigantesco problema de confianza. El déficit fiscal argentino es importante, pero comparado con el resto del mundo es bajísimo. Pero nadie lo quiere financiar. ¿Por qué? Porque somos un país que defaulteamos 8 veces. Entonces, el principal problema argentino es cómo restaurar la confianza. Ahora tenemos la oportunidad de hacer más fácil la transición. Pero ya la tuvimos en el pasado y la desaprovechamos. Entonces, va a depender de nosotros la posibilidad de materializar el potencial que tiene un país. Voy a dar unos últimos números. Si uno toma recursos naturales y suma el valor de toda la energía, de toda la minería, de todo el campo, el valor de los recursos naturales de Argentina es más o menos 21 veces el PBI. Esa es mi estimación. El mayor del mundo es Rusia, que tiene 50 veces. Ahora, cuando uno mira los países con mayor ingresos per cápita, casi ninguno tiene recursos naturales. Porque la riqueza no es resultado de los recursos naturales, es resultado del sacrificio, el esfuerzo y la prudencia. Los recursos naturales me ayudan. Ni Rusia ni Argentina aprovecharon en esta oportunidad esa ventaja. Argentina la aprovechó allá lejos y en el tiempo. Ahora, como dice el viejo refrán, el dinero no trae la felicidad, pero ayuda. Y esa ayuda que nos da estos recursos naturales como tal, el planteo que hacías recién del gasoducto, la realidad de Vaca Muerta, empieza a aparecer, por suerte, en oficialismo y oposición, oposición y oficialismo, la oportunidad, por ejemplo, del litio, como uno de los casos que vienen. Digo, ¿también sumás al litio y a la minería como otra oportunidad grande? Cuando hablé de recursos minerales, de recursos naturales, incluía la minería e incluía el litio. Pero seamos cuidadosos. Argentina supuestamente tiene los segundos recursos más grandes del mundo en materia de litio.
Y el valor de esos recursos es aproximadamente un PBI. Energía son 6 PBI. Y no estoy contando el potencial del offshore y no estoy contando la utilización plena de los recursos no renovables. Ese riesgo latente que planteabas hace tiempo, Ricardo, y que todavía está vigente, que es, bueno, ¿qué uso se le da a esta bendición que puede ser para un país tener recursos naturales? ¿Cómo lo estás viendo hoy? Digamos, ¿crees que estamos ante el mismo riesgo? ¿Crees que estamos un poco mejor parados? Siempre estamos ante el mismo riesgo, que es el deseo de gastar el dinero en supuestas necesidades. Está claro que la energía, hoy en día representa un poco más del 5% del PBI, lo cual implica que un montón de otros sectores son más importantes en el PBI. Pero al igual que la agricultura, energía puede ser una parte importante del sector externo que me da los equilibrios macroeconómicos que me permite el desarrollo de los otros sectores. Si yo tengo riqueza demasiado repentina, lo que tengo es un aumento del poder de gasto en todo tipo de bienes. En otros sectores que no tienen la oferta disponible, porque no han hecho la inversión, no han hecho, digamos, todo lo que hace falta. Entonces eso genera burbujas y esa burbuja me genera problemas en toda la economía. Voy a dar un ejemplo. Para conseguir un trabajador energético en Vaca Muerta hay que pagar un salario determinado y esa persona tiene que tener una vivienda y todo eso hace subir el precio de la vivienda. Al mismo tiempo, a la par tengo un trabajador agrícola que no puede recibir el mismo tipo de salario. Entonces la gente muchas veces prefiere abandonar esa actividad para dedicarse a la actividad petrolera, con lo cual me genera problemas en la actividad agrícola. El gobierno no puede pagar salario de maestros en ese nivel. Y entonces el maestro no puede competir para pagar los alquileres que está pagando el sector. Entonces, esa es la burbuja que hay que saber armonizarla. Y para eso son fundamentales los fondos anticíclicos. ¿Cuál es el problema? Que toda persona que tiene que hacer el fondo anticíclico dice, yo lo hago y después viene otro y me lo agarra y se lo gasta. Entonces, no, mejor lo gasto yo. Entonces, el gran desafío de Argentina es cómo maneja ese tema. Y todo mi trabajo y toda mi advertencia es, mire, esto viene muy bien, tiene un gran potencial, pero sepamos que tiene otra cantidad de efectos positivos y negativos. Y ahí el rol de contralor, ¿qué tiene que ser? ¿El rol del Estado, del sector privado? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, siempre el que tiene que hacer el fondo anticíclico grande es el sector público con un anticíclico con un fondo fiscal. Por ejemplo, en el sector agropecuario. Para parar la inflación en la Argentina hace falta una cantidad de cosas que no viene a este caso, pero una de las cosas que hay que hacer es fondo anticíclico. Ahora, en el sector privado agrícola, toda la producción es privada. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace el fondo anticíclico? Bueno, lo tiene que hacer el sector privado, que sabe que hay años buenos y hay años malos, y lo tiene que hacer el sector público, porque el sector público recauda en función, digamos, de cómo viene la actividad del sector agropecuario. Entonces, el sector público, para sus propias cuentas, tiene que hacer un fondo anticíclico. En el caso petrolero, es mucho más marcado, porque los actores son pocos. Entonces, digamos, el sector privado prácticamente no va a hacer fondo anticíclico. Una cosa que vale la pena aclarar. Recursos no convencionales son mucho más parecidos a la minería que al tradicional del petróleo. En el tradicional del petróleo yo tengo que salir a buscarlo, tengo que perforar, y una vez que perforo, la tasa de declinación de la producción es relativamente pequeña y el pozo dura muchos años. El no convencional, yo no tengo que buscarlo, está debajo del convencional, pero la tasa de declinación es casi 70% en un año.
Entonces es un fenómeno que tengo que estar permanentemente invirtiendo. Si alguien decide cometer un error que lo vuelve no rentable, automáticamente para. Por eso en los mercados mundiales hemos pasado del ciclo largo de los convencionales al ciclo corto. Es interesante. Ricardo, la última pregunta tiene que ver con esto que vos planteás, digo, el escenario argentino, por un lado. Si querés una sola pincelada respecto de cómo ves a la economía argentina en este contexto, y después te hago la última pregunta. Este es un año complicado. Inflación, estamos yendo a un nivel de 140% por año. Nadie sabe cuánto va a ser la inflación a fin de año. Puede estar en el mismo nivel, puede escalar fuertemente. Eso va a depender de lo que pase en el mercado cambiario, en las negociaciones con China y con el fondo. Pero es inflación altísima. En un año donde actividad económica va a caer. Ya con los datos que tenemos de abril, en donde hubo una caída de casi 2% frente al mes anterior y 4,1% frente al año anterior, si se quedara en ese nivel, el año terminaría en 1 de caída. Pero no va a quedar en ese nivel, ¿ok? Porque ahora viene el efecto grande de la sequía. Al mismo tiempo, el gobierno ha perdido en lo que va del año 16.000 millones de dólares, con reservas muy escasas. Y si tuviéramos que hablar de las reservas líquidas, negativas. Entonces, estamos en un problema de inflación, descontento, falta de reservas, con un horizonte al frente no muy lejano, porque el año agrícola es octubre-septiembre, y las obras de energía están comenzando ahora a entrar, y por lo tanto hay un periodo de 4 o 5 meses, justo que coincide con las elecciones, extremadamente difícil. ¿Qué va a pasar? Depende si el gobierno consigue o no consigue fondos. Y si los fondos que busca son condicionales o no son condicionales. Y cada una de estas cosas me da un escenario de acá hasta fin de año y para el año que viene. La última tiene que ver con la energía. Vos titulás habitualmente tus papers, das y sos muy escuchado por los principales referentes del mundo empresario. Si tuvieras que titular o ponerle un título al impacto que puede tener la energía en nuestro país, ¿cuál sería? Una nueva oportunidad. Digamos, vos recordaste que acá hace 3 o 4 años tuvimos una reunión grande. Y yo en aquel momento comenté que Argentina es muy rica en todo tipo de recursos energéticos. Y sin embargo, en 100 años, solamente 15 años tuvimos superávit energético. Todo el resto tuvimos déficit. ¿Por qué tuvimos déficit? Por la ideología y las políticas. Hay que sacar la ideología y hay que entender cómo funciona el mundo. Eso no significa que Argentina no debe beneficiarse, pero no podemos hacer, digamos, medidas parciales sin tomar en cuenta el impacto general que eso tiene. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias a vos. Mejor síntesis imposible, la que nos dio Ricardo Arriazu para este cierre de nuestro encuentro de energía, sobre todo con una nueva oportunidad. Era lo que queríamos reflejarte en este encuentro, que siempre vemos, muchas veces tenemos vasos medios vacíos. Bueno, en este caso hay un vaso medio lleno, pero como siempre, depende de nosotros que esa oportunidad sea en definitiva una realidad. Hasta la próxima. Gracias por haber estado del otro lado.